Hola, en este vídeo vamos a ver cómo gestionar las diferentes versiones de un mismo archivo. Siempre que subamos un archivo a nuestro espacio de Google Drive, si ya existe un archivo con ese nombre, vamos a tener dos opciones. O el archivo nuevo pasa a ser una versión nueva del archivo que ya existe, o podemos almacenar el archivo como una copia con otro nombre y son dos archivos diferentes, el que existe y el que hemos subido. Vamos a verlo, vamos a entrar por ejemplo en imágenes y en logos. Y vamos a coger una copia de este archivo que tenemos en nuestro disco duro o en nuestro ordenador y vamos a subirlo a Google Drive. Voy a subirlo y como el archivo que voy a subir tiene el mismo nombre, me va a salir una indicación que me dice que lo puedo mantener como archivo independiente. Si yo le doy a mantener como archivo independiente, me crea el archivo, le pone un sufijo aquí de 1 y tiene el mismo nombre. Pero si yo no le hubiera dado a ese botón de mantener como archivo independiente, este archivo se colocaría como una versión de este. Y si yo, por ejemplo, subo este archivo 10 veces, solo voy a tener un archivo con ese nombre, pero va a tener 10 versiones diferentes. ¿Cómo accedo yo a esas versiones? Pues simplemente tenemos que hacer clic con el botón derecho encima y le damos a gestionar versiones. Aquí nos van a aparecer todas las versiones que hayamos subido de este archivo. Es decir, por cada vez que hayamos repetido la subida de un archivo y no lo hayamos almacenado de manera separada, va a aparecer aquí una versión. Estas versiones se mantienen siempre en el servidor, sobre todo la versión actual. La versión actual se mantiene siempre, pero si nosotros queremos que las versiones anteriores caduquen, es decir, se vayan eliminando con el tiempo, podemos hacer clic encima de cualquiera de ellas y decirle que no la conserve para siempre. Entonces, esta versión del archivo, cuando pasen 30 días, se eliminará. En cualquier momento podemos acceder a cualquier versión con el botón de descargar y podremos eliminar cualquier versión con el botón de eliminar, ¿vale? Pues esta sería la forma de ir actualizando archivos que vayamos subiendo con diferentes versiones para no tener aquí pues una ristra de tantos archivos como versiones tenga nuestro archivo. Esta forma es una forma muy productiva de trabajar y cuando trabajamos con archivos que están versionados, es decir, que se van modificando en el tiempo y que nos interesa guardar las versiones antiguas, esta sería la forma de trabajar. Este mecanismo de versionado de archivos no funciona con todos los elementos que podemos tener en Google Drive. Solo funciona con los archivos que no sean nativos de Google Drive, es decir, con cualquier archivo que yo suba aquí. Si yo me voy a la carpeta inicial, en este caso aquí tengo, por ejemplo, un documento de Word, tengo un documento de Google, una hoja de Google y un documento de Google. Pues estos tres elementos de aquí no tendrían un control de versiones. Sí que tendrían un control de versiones. Bueno, exactamente sí lo tendrían, pero no es el mismo que hemos visto aquí. Lo tendrían una vez que abramos el documento, se abran con el editor correspondiente de Google Drive y ahí dentro sí vamos a tener acceso a todos los cambios históricos que se han hecho en el documento. Pero no funciona de la misma manera que cualquier archivo que no sea nativo de Google que nosotros subamos aquí. Si le damos aquí al botón derecho, vamos a ver que tenemos aquí gestionar versiones. Pero si le damos aquí o en cualquiera de estos tres archivos al botón derecho, vamos a ver que no existe ese botón de gestionar versiones. Si entráramos dentro, sí tendríamos acceso a todos los cambios históricos que se han hecho dentro del archivo. Entonces, bueno, este control de versiones, como hemos dicho, solo funciona para los archivos que se suban y archivos que no son creados por Google Drive ni son gestionados de manera nativa, editados de manera nativa por Google Drive. Una vez que tengamos un archivo que esté versionado, como por ejemplo este de aquí, ya sabéis que podemos gestionar las versiones, es decir, acceder a ellas o eliminarlas o hacer que se eliminen a los 30 días de estar aquí desde gestionar versiones con las opciones que tenemos aquí, descargar, eliminar y conservar para siempre. Pues nada más, este es el sistema de gestión de versiones, es un sistema de gestión de versiones muy sencillo y es muy útil. Nada más, un saludo.